Que el Señor les bendiga. Les saludo en el amor del Señor y les doy la bienvenida para este tiempo en el que alabamos y honramos el nombre del Señor. Día domingo, día especial porque es el día del Señor. Nos reunimos para alabarle, para elevar oraciones y para escuchar mensaje de parte del Señor. La Iglesia Bautista de Bellavista les saluda a cada uno de los hermanos de la congregación, rogándole al Señor que cada uno se pueda encontrar bien, rogando al Señor para que su bendición esté con cada uno de ustedes. Saludamos también a los vecinos, a los amigos que nos ven y que permanentemente están siguiendo nuestros cultos, escuchando palabra del Señor también por medio de ellos. Una bendición especial para cada uno de ustedes. Sepa también, amigo y vecino, que si hay una dificultad en su vida, algún problema, alguna necesidad, y desea que algún hermano de la congregación ore por usted, acérquese a alguno que usted conozca, que usted ubique, y entréguele su motivo de oración. Estaremos elevando oraciones al Señor para ir en bendición de su vida. Damos gracias al Señor por sus cuidados, por su protección, porque en medio de este tiempo, el cual estamos viviendo, de una crisis sanitaria, de una enfermedad muy complicada, sobre todo en nuestra comuna, la cual ya por un largo tiempo se encuentra confinada en cuarentena, aún así, el Señor ha estado con cada uno de nosotros, cuidándonos y protegiéndonos. Rogamos al Señor para que el Señor en su misericordia también pueda ayudar a nuestra comuna a bajar los casos de contagio y también a que podamos salir de este confinamiento. Rogamos la ayuda del Señor y también rogamos para que cada uno de nosotros podamos ser cuidadosos, prudentes, responsables también. Un tiempo tan importante de ser responsables con nosotros, con nuestra vida y también con los demás. Recordarles siempre que seguimos en nuestras actividades. La Iglesia del Señor sigue en su trabajo. Nos congregamos por vía online estos tiempos en los que no podemos congregarnos en forma presencial, los días martes, los días jueves y los días domingo. Hermano, si usted aún no se conecta a los cultos, le invito que lo haga. Hay una bendición especial de parte del Señor para usted. Si no sabe cómo hacerlo, busque a un hermano. Nosotros le vamos a indicar la manera de cómo hacerlo, pero sin duda hay una bendición del Señor para su vida. Vamos a leer la palabra del Señor. Dice la palabra de Dios en el libro de Primera de Juan, capítulo 2, del 1 al 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Qué hermosa palabra que nos insta a no cometer pecados contra el Señor. Pero si aún así los cometiésemos, porque somos hombres débiles, abogado tenemos con el Señor. Y este abogado es nuestro Señor Jesucristo, quien aboga por nuestros pecados ante el Padre. Y no tan solo con los nuestros, sino con los de todo el mundo. Qué hermoso, qué hermosa palabra. Vamos a orar para pedirle al Señor que entregue palabra de sabiduría a nuestras vidas. Un mensaje de parte del Señor para cada uno de nosotros el día de hoy. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por tu cuidado y por tu protección. Queremos escuchar tu voz. Queremos escuchar el mensaje que tú tienes para nuestras vidas el día de hoy. Abre nuestros oídos espirituales. Ayúdanos a entender tu palabra, a atesorarla en nuestro corazón y a ponerla por obra en nuestras vidas. Te lo rogamos en el nombre de Jesucristo,
nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. La alabanza elevamos a ti, Señor. La esperanza late y vibra por ti, Señor. Pues al mirarte, fuerzas hay para seguir. En tu presencia los temores nada son, nada son. Hosana, Hosana, tú eres el Dios que salva, digno de alabanza. Hosana, entre nosotros reina, te damos la gloria, Jesús. Corazones hoy se vuelven a ti, Señor. En tu reino, vida nueva nos das, lo haces tú, pues al mirarte fuerzas hay para seguir. En tu presencia los temores nada son, nada son. Hosana, Hosana, tú eres el Dios que salva, digno de alabanza. Hosana, entre nosotros reina, te damos la gloria, Jesús. Hosana, Hosana, entre nosotros reina, te damos la gloria a ti, Jesús. Mis amados hermanos, tengan ustedes muy buenas tardes. En presencia del Señor seguimos compartiendo con usted esta palabra de vida, esta palabra que fluye día a día para nuestro corazón, que nos hace abrir el entendimiento y nos lleva a conocer más la voluntad del Señor. Bienvenidos todos. Les saludamos en nombre de la Iglesia Bautista de Bellavista y seguimos juntos esperando en el Señor que Él nos siga protegiendo, nos siga ayudando, siga nutriendo nuestro corazón con la esperanza y la fe solamente puesta en Él. La Iglesia del Señor les saluda. La Iglesia del Señor ora por ustedes, por todos nuestros amigos, por todo nuestro país y el mundo, por toda nuestra comuna, por Bellavista. Nosotros seguimos orando para que Dios nos siga ayudando, dándonos la protección que necesitamos y seguir adelante en esto tan hermoso. Hermanos, estaba recordando, antes de comenzar el mensaje, durante la tarde, ese himno que decía: sembraré, sembraré mientras viva la preciosa palabra de Dios.
sembraré mientras viva y recibiré en realidad el resultado, o entregaremos también un resultado al Señor. Sembraré mientras viva simiente de amor. Segaré al hallarme en la casa de Dios. Un himno muy antiguo que nos invitaba o nos instaba a predicar, a sembrar de esta preciosa semilla. Y aunque hayan corazones de mármol, decía, yo sembraré, porque en realidad, hermano, para el poder del Señor no hay corazón al cual pueda resistir si el Señor toca a la puerta. Llamando al Señor, hablando con su palabra y ayudado por el Espíritu Santo del Señor, que es quien convence de pecado, entonces el himno terminaba diciendo, segaré al hallarme en la casa de Dios. Hermanos y amigos, tantas alabanzas, tantos himnos que recordamos en estos tiempos, que nos hablaban del futuro, que nos hablaban del predicar, del hablar, de sembrar esta preciosa semilla. Y en el día de hoy nosotros seguimos sembrando, seguimos trabajando, seguimos preparando nuestros semilleros para poder llevar esta buena palabra del Señor que esperamos que germine en tu corazón. Que tú seas una buena tierra donde pueda caer esta preciosa semilla. Hoy les recordaré, hermanos, de una enseñanza que está allí en 1 de Juan, capítulo 2, del versículos 1 al 6. La verdad es que a veces perdemos, no nos acordamos o no mantenemos latente las promesas del Señor. Cristo Jesús como Salvador. Cristo Jesús como nuestro guía espiritual, como la inspiración de nuestra vida para servir al Padre. Y allí en Juan capítulo 2 lo menciona como Cristo nuestro abogado. El abogado, sabemos, hermanos y amigos, que en lo secular, en lo de aquí en la tierra, el abogado es un intercesor, es un mediador, es alguien que defiende, que se preocupa del caso en ejercicio, del caso propuesto de parte de nosotros para defendernos. Persona preparada para la defensa que nosotros necesitamos o que el mundo necesita. Sabemos que los abogados también se especializan en diferentes áreas. No todos manejan todas las áreas. Cuando nosotros hablamos de un abogado, hablamos con una persona, ¿verdad?, que conoce las leyes. Sabemos y esperamos que conozca las leyes y sabe cómo conducir nuestra defensa. Él sabe cómo guiar, cómo plantear nuestro caso para defendernos. Tiene conocimiento y práctica y sabe dónde ir, sabe dónde llegar, sabe qué considerar y qué no considerar. Simplemente Él toma nuestro caso y nos lleva y nos representa y nos defiende. De hecho, Él puede calcular o puede también discernir antes de tiempo el tipo de sentencia que llevará nuestro caso. Puede saber también si el caso es defendible o no. Puede también Él decidir tomar el caso o simplemente dejarlo de lado porque no tiene los medios para poder defender. Este abogado
del cual hablamos hoy, de aquí de la tierra, está preparado, es conocedor y está dispuesto a defendernos si en realidad cancelamos sus honorarios y si fuera gratis lo paga el Estado. Pero jamás o pocas veces podría defendernos si no hubiera una cantidad de dinero en medio de la propuesta. Cuando hablamos del abogado nuestro, cuando hablamos de Jesús, cuando hablamos de nuestro abogado, del defensor, fíjense, hermanos, que allí en primera de Juan, en el capítulo 2, 1, encontramos otro concepto tomado del Evangelio y que hablamos del Paracletos. Paracletos, que significa, ¿cierto?, en el vocablo griego, y que puede ser traducido como abogado, como intercesor, o como se le llama también al Espíritu Santo, como consolador. Mientras Juan afirma, ¿cierto?, que Jesús es nuestro Paracletos, en el Evangelio se emplea también este concepto para hablar sobre el Espíritu Santo de Dios. La palabra del Señor dice así: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. A Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Cuando leemos la palabra, cuando leemos la vida de Jesús en los evangelios, cuando vemos la inspiración de Juan en esta palabra, nos está recordando a Jesús en una de las cualidades de gran misericordia y de gran gracia de parte del Padre, al enviar a Cristo Jesús para salvar nuestras vidas, para cargar con nuestros pecados, para pagar nuestra deuda y así darnos la posibilidad de entrar al reino de los cielos. Nosotros, hermanos y amigos, no debemos olvidar que Jesús es nuestro abogado defensor. La diferencia que tiene este abogado Jesús es que Él nos trata de una manera muy diferente al abogado que podemos tener en la vida secular. Jesús, para comenzar, nos trata de hijos, nos trata de amigos, nos trata de siervos, nos trata de discípulos, nos trata de seguidores, nos trata como hermanos. Jesús pagó un alto precio y no nos corresponde pagar a nosotros. Este precio tan alto que llegó a morir en la cruz nos da la gran bendición de poder optar y de poder ser representados ante el Padre por medio de Jesucristo. La verdad es que la diferencia entre un abogado terrenal al abogado que es Cristo Jesús, Jesús es un abogado en la totalidad de nuestra vida. Él está dispuesto a defendernos y a representarnos en cualquier área de la vida. En este último tiempo vemos cómo se construyen grandes edificios para trabajar
en el juzgado de las familias y en montones de situaciones que se han ido formando por los problemas que la sociedad ha ido creando. Y en diferentes áreas se trabaja para ayudar a las personas. Jesús, el abogado completo. Él puede trabajar en cualquier área de nuestra vida, en la necesidad que tengamos y en el pecado que hayamos cometido. Allí está Él dispuesto a interceder por nosotros. El gran amor de Cristo, esa es la fuerza, esa es la voluntad de Dios para con nosotros. Solamente en Cristo Jesús podemos obtener la mejor representación, la única representación delante del Padre que está en los cielos. Analicemos un poco la palabra del Señor donde dice, hijitos míos. Y la verdad, hermanos, que cuando hablamos de esta cierta y original relación entre Dios y los hombres, comenzamos a hablar de una cierta relación, de un encuentro. Cuando somos tratados de hijos, cuando somos tratados de hombres del reino, cuando somos tratados como discípulos, hay un trato bastante personal, un trato bastante de amor, un trato íntimo entre Dios y los hombres. Si el hombre no se acerca al Señor por medio de Jesús, si el hombre no entiende que tiene que lavarse en la sangre preciosa de Cristo, si el hombre no entiende que debe dejar todo su ser, sus pecados, si el hombre no entiende que tiene que arrepentirse, que tiene que dejar sus malos pensamientos, que debe echar fuera toda palabra ociosa, si deja de guardar los pecados en el corazón, si no omite nada, todo lo entrega a los pies de Cristo, entonces se va a romper esa comunión íntima que hay con el pecado y se va a abrir una comunión íntima con el Señor Jesús. Allí sabemos, ¿verdad?, que comienza una comunión íntima entre Dios, tanto en esa relación de Dios el Padre con el Hijo, como también del Hijo con el hombre. Allí comienza una relación, allí comienza un trato para poder representarnos ante el Padre y defendernos. La palabra del Señor allí en Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Están destituidos del reino, por cuanto todos pecaron. Allí en el libro de Romanos menciona, ¿verdad?, que no hay ningún hombre que pueda decir, yo estoy libre de pecado, yo no he pecado, yo no tengo por qué buscar un abogado porque no tengo delito. Quizás usted, amigo y hermano, no ha tenido jamás la oportunidad de buscar un abogado, porque no ha estado en algún problema, ni ha entrado en algún lugar donde no debe estar, ni ha sido culpado por algo. Pero sabemos, hermanos, que nosotros, este tipo de abogado en el mundo puede ser opcional, puede ser necesario y puede que no. Pero este abogado, Jesús, nuestro abogado, es importantísimo, es el único que puede representarnos ante el Padre. Y como Romanos dice, ¿verdad?, por cuanto todos pecaron, o sea, no hay quien no tenga que buscar el cobijo y la representación de Cristo ante el Padre. Hermanos, la destitución, el dejar fuera, el culpable de quedar fuera del reino, es el pecado que mora en el hombre. Por cuanto todos pecaron, dice la palabra, entonces están fuera de la gloria de Dios. En 1 Juan 1:8 dice, ¿verdad?, también allí nos deja clarísimo la necesidad de buscar a este abogado que es Jesús. Y dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. O sea, al pensar que no tengo pecado ya paso a ser un mentiroso. Al pensar que no tengo pecado, al decir yo no tengo pecado, estoy mintiendo.
¿Cuántas personas dicen, pero si yo no soy malo? Ser malo es una cosa y ser pecador es otra. Ser pecador es tener esa naturaleza humana, descontrolada. No hacer caso a la voluntad del Señor, no someterse al Señor. No dejar tratar su corazón por el Espíritu Santo de Dios. No confesar pecados. Y guardar en el corazón todo aquello que ensucia la presencia del Señor. Cuando hablamos verdad y podemos pensar, yo no soy pecador, yo no tengo pecado. Bueno, dice la palabra que ya estamos cometiendo un pecado de mentira. Ya estamos cometiendo un pecado de no reconocer quién somos. El pecado mora en nosotros por naturaleza. Jesús hizo verdad en cierta manera y dio a entender en muchos lugares donde Él estuvo a muchos culpables y a muchos les entregó palabra donde les dijo: ustedes pecadores, ustedes sepulcros blanqueados, ustedes infieles, ustedes están preocupados de muchas cosas y de no hacer la voluntad del Padre. Ustedes aparentan, ustedes fingen, ustedes creen ser buenos intérpretes, celosos, pero su corazón está lejos de Dios. Jesús, la verdad es que Él nos da a entender y nos dio el ejemplo de someterse a algo que aún no le correspondía. Pero Jesús, en su actuar, en la obediencia al Padre, toma el lugar nuestro y paga nuestros pecados en la cruz. Se somete, aunque no debía haberlo hecho, pero por amor lo hace. ¿Dónde estamos nosotros, hermanos? ¿Dónde estamos nosotros que estamos todos los días cayendo en pecado? ¿Dónde estamos nosotros? ¿Por qué no nos cobijamos en Jesús todos los días, a cada momento? Hermanos, yo les invito a que usted no se cobije en las mentiras del enemigo, no se cobije en su propia respuesta. Cobíjese en Cristo Jesús, que Él pueda ser su abogado defensor ante el Padre. Sabemos, hermanos, que tenemos un Dios poderoso, un Dios justo, un Dios celoso. Y Él no está de acuerdo que nosotros estemos en pecado. Él no está de acuerdo que nosotros estemos tibios espiritualmente. Él no está de acuerdo que estemos dudando, que estemos a medias en el caminar con Él. Hermanos, en este tiempo es cuando más firme debemos estar en los caminos del Señor. Aferrados, como decíamos en el mensaje anterior, aferrados a la vid verdadera que es Cristo. Vivamos con Él, demos fruto digno de un arrepentimiento genuino de nuestro corazón. Jesús se hizo culpable y se sometió a juicio. ¿Dónde estamos nosotros? Yo les invito, hermanos, a que podamos reflexionar con respecto a nuestra estadía, a nuestro caminar en el mundo, pero también aferrémonos a Jesús, cobijémonos en Él y dejémonos representar por Él. Cuando nosotros vamos a donde un abogado, le tenemos que explicar los problemas y hablar con la verdad. Hermanos, ninguno que va a contar mentiras tendrá esperanza en salir airosos en los casos. Ningún hombre que va a contar mentiras tendrá construcción firme y sólida para ganar el juicio. Nosotros no podemos, a lo mejor en el mundo le podemos mentir a los abogados terrenales, pero a este abogado tampoco le podemos mentir. Por eso tenemos que ser sinceros y presentarnos ante Él con todo el derecho, con toda la bendición de amor que Él nos da, pero ser sinceros delante del Señor. Hermanos, Él nos cubre a nosotros, pero no cubre el pecado. El Señor, este abogado que nosotros tenemos, no esconde el pecado, no lo deja por ahí a escondidas, tratando de taparlo solamente. Jesús, Él hace ver el pecado, lo pone a la luz, lo descubre
y lo saca de nosotros. Tenemos que trabajar en aquella área, hermanos, en que el Señor tiene la bendición para nosotros de hacernos libres del pecado, de sacarnos de esa mentalidad pecadora, de encontrarnos quizás en algún momento pecando, pero renunciando al mismo tiempo, para no seguir cayendo en este vicio del pecado. Tenemos un abogado defensor que en cada momento de la vida, que en cada momento de arrepentimiento, nos representa ante el Padre. Y Él, hermanos, no está solamente atendiendo en un estudio a ciertas horas. Él está dispuesto para con nosotros. Nuestro abogado defensor, nuestro abogado, Jesús, está dispuesto para ayudarnos a cualquier hora del día y en cualquier lugar donde nos encontremos y en cualquier motivo de pecado, allí está Él para bendecir nuestras vidas. Jesús, este abogado defensor, expone el pecado, abre los ojos del pecador, lo hace ver su culpa y también le hace ver dónde va a llegar si persiste en pecar. Fíjense, hermanos, que la palabra del Señor a nosotros nos hace entender tantas cosas y nos hace ver cómo el Señor nos quiere ayudar, cómo el Señor nos hace entender y dónde nos lleva. En los Salmos, libro que tanto le gusta a la gente, tenemos verdades bastante profundas. Y cuando habla allí el salmista David, ¿verdad? Y cuando hace el comentario de la dicha del perdón, dice allí en el Salmo 32, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y ha sido cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Gloria al Señor por su palabra. Cuando nos aferramos a este abogado defensor, cuando vemos que en el perdón, que en esta representación ante el Padre hay dicha en el perdón, hay dicha en la victoria, hay dicha, hay libertad en nuestras vidas, entonces somos bienaventurados. Hermanos, al considerar esta palabra, vemos que el Señor intercede. Este Jesús que murió en la cruz sigue trabajando todos los días, en cada momento de nuestra vida. Y Él intercede por nosotros delante del Dios, delante del Padre, y también nos muestra que si no lo hacemos, que si no nos aferramos a Él, si no nos tomamos de Él como nuestro abogado defensor, entonces vamos a llegar al sufrimiento del pecado, a las consecuencias del pecado, a la frialdad espiritual, a la sequedad espiritual, al perder el gozo de la salvación, al perder ese fuego del Espíritu en nosotros, al perder esa alegría y esa bendición de leer la palabra y fortalecer nuestras vidas. Jesús nos representa y también nos quiere llevar de su mano. Jesús nos puso en un lugar apartado y Él tomó la representación nuestra en la cruz. El abogado defensor. Yo, dijo Jesús, voy por ustedes. Yo tomaré el lugar que ustedes debían tomar. Yo les representaré delante del Padre que está en los cielos. Hermanos, allí en Lucas 23, 34, dice, y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. El hombre se ha manifestado siempre en la liviandad, al no poder ver la necesidad del perdón, al no poder ver quién es Jesús, al no darse cuenta la vida, lo especial de tener a Jesús en nuestras vidas,
el hombre superficial, el hombre ignorante, el hombre que no busca lo espiritual, el hombre que solamente se preocupa de lo material, de la vanidad, de los lugares altos, de los lugares donde se ven, donde se pueden vanagloriar, donde pueden representar poderes y montones de situaciones de vanagloria personal. Ese hombre no entiende las cosas espirituales. Pero nosotros hemos sido llamados para poder tomar parte en este reino, para poder tomar parte en esta gran bendición. Nuestro abogado defensor está para ayudarnos. Y verdad, aún así, en aquel lugar donde él estaba, viendo la injusticia, viendo aquellos hombres de corazón tan duro e indiferente a la situación que Jesús estaba viviendo, aún así dice: Padre, perdónales, perdónalos, porque en realidad ellos no saben lo que hacen. Nosotros queremos abrir los ojos espirituales de ustedes, abrir sus oídos espirituales. Nosotros queremos mencionar que hay un abogado defensor para nosotros y que también está dispuesto para bendecir sus vidas. Estamos hablando en este tiempo de conflicto, de catástrofe, de enfermedad, de muerte. Estamos hablando de una detención mundial, de la economía mundial. Estamos hablando en un momento de restricción económica de tantas naciones, restricción de atención médica para tanta gente. Estamos hablando de un abogado defensor, de este Jesús que se preocupa más allá de esta vida, que está preparando una morada para todos nosotros, los que creamos, los que nos entreguemos a Él, los que seamos defendidos por Él. Tendremos un juicio victorioso. El problema que le estamos planteando a Jesús, mi problema, tu problema, que es definitivamente, tiene un nombre: pecado. Si nos presentamos ante Él con un corazón contrito, humillado y con un corazón arrepentido, tendremos un feliz término en esta representación de Jesús ante el Padre. Finalmente, la relación con el Señor, la relación con Dios. ¿Aceptas tú a este abogado defensor? ¿Te has dado cuenta que te es necesario tener a Cristo en tu corazón? ¿Te has dado cuenta que es necesario ser representado por Cristo ante el Padre? ¿Has confesado tus pecados? ¿Has abandonado tu vida pasada, tu manera de ser? ¿Estás escondiendo pecados allí en tu corazón o simplemente quieres dejar salir todo pecado del corazón para ser dignamente representado por nuestro Padre ante nuestro Dios? Podemos conocer mucho, hermanos, acerca de abogados en la tierra que pueden tomar nuestro caso y defendernos, pero quizás mañana estaremos haciendo lo mismo. Volverá a tomar nuestro caso, nos volverá a defender, pero la tercera o cuarta vez ya no habrá lugar para nosotros, porque no hemos renunciado a lo que hacemos. Jesús es nuestro abogado defensor. Ante Él debemos confesar, pero no seguir pecando, porque el Señor nos hace libre para cortar, para alejarnos del pecado y para poder vivir vidas de arrepentimiento. Poca comunión con el pecado, ojalá muy poca cada día, y acercarnos más al trono de la gracia del Señor para vivir vidas dignas del Evangelio. Debemos dejar, ¿verdad?, las cosas viejas de nuestra vida y debemos entregar todos nuestros problemas, nuestras actitudes de pecado en las manos del abogado Jesús. Como fundamento, la verdad, el arrepentimiento, un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento de verdad ante el Señor. Confiemos solo en nuestro abogado. Dejemos ante Él todos nuestros problemas. Él sabrá defendernos. Él sabrá justificarnos. Él sabrá representarnos. Estaremos, hermanos, realmente tranquilos. Porque en cada día, en cada momento que entregamos nuestros problemas, nuestras dificultades, nuestros pecados ante el Señor, también sentimos
que nos representa ante el Padre y que perdona nuestros pecados. Hijitos míos, una gran expresión de amor, una gran expresión de paternidad, una gran expresión de pertenencia, una gran expresión que a nosotros nos deja tranquilos, que a nosotros nos alegra nuestro corazón. Si somos de Él, si pertenecemos a Él, definitivamente Él nos ha dado la libertad y estará también protegiendo nuestras vidas, guardando nuestras familias, guardando nuestra iglesia, guardando nuestra nación, guardando nuestro pueblo. Hermanos, abogado justo, abogado ejemplar, abogado que se puede expandir a cualquier área de nuestra vida y ganaremos. Obtendremos en Él la justa medida del perdón. Hermanos, abogado en Cristo, Cristo nuestro abogado, bien y perfectamente representados ante nuestro Padre que está en los cielos. Dios le bendiga, Dios le cuide, derrame el Señor sobre su vida y sobre su familia una gran bendición, tanto espiritual como material. Y en este día adore, bendiga el nombre del Señor y que sea un hermoso día en la presencia de nuestro Padre. Dios le guarde y el saludo y el abrazo de la Iglesia Bautista trabajando aquí en Bellavista. Dios le bendiga.